Una viuda salvó a un joven comanche herido, y el pueblo le quemó los campos por ello. Travis Dane, antiguo amigo de su familia, lideró el castigo con una sonrisa, creyéndose impune. Pero Ellen Wright no se arrodilló, volvió al pueblo con el enemigo a su lado y dijo basta. Y solo escuchen lo que ocurrió después, porque la justicia por fin se abrió paso. Desde hacía 2 años, nadie se atrevía a tocar la cerca de Ellen Wright. No era por miedo a ella, ni siquiera por respeto a su luto. Era por lo que representaba. Su esposo, Ethan, había muerto durante un enfrentamiento con los comanches, y el pueblo de Red Hollow había encontrado en su muerte una excusa conveniente para justificar su odio, su desconfianza, sus prejuicios de siempre. Ellen, sin embargo, no encajaba en el papel de víctima. Rechazó funerales grandilocuentes, rechazó la bandera doblada que le ofrecieron y, sobre todo, rechazó la mirada compasiva de quienes no movieron un dedo mientras Ethan sangraba en los pastizales al este del río. Se quedó sola, por decisión propia. Se retiró a la cabaña de madera que habían construido juntos, se ocupó de la tierra, de las gallinas, del pozo, aprendió a vivir con el silencio y con el peso de un pasado que nadie más parecía recordar con verdad. Aquella tarde, el cielo estaba enrojecido por el sol y el polvo. Ellen llevaba un balde de maíz entre las manos, caminando en silencio por el patio trasero, cuando escuchó algo que la hizo detenerse de inmediato. Un sonido seco, como una respiración forzada entre ramas. No era un animal, era un ser humano, y estaba herido. Por un instante pensó en volver dentro, en cerrar la puerta, en no involucrarse, porque ya sabía lo que podía costarle ayudar a alguien que el pueblo consideraría el enemigo. Pero sus pies se movieron antes que su cabeza. Avanzó entre los árboles con cautela, el balde todavía en una mano. Allí, a pocos metros de su cerca rota, lo vio. Un joven comanche, tendido sobre la tierra, con el rostro cubierto de sudor y tierra, y una flecha rota atravesando su hombro izquierdo. La sangre le manchaba el pecho. Apenas respiraba, pero estaba consciente, y la miraba, sin rogar, sin suplicar, con una mirada que no contenía odio ni desafío, solo agotamiento y... ¿confusión? Podría dejarte ahí, murmuró Ellen para sí, más como advertencia a su propio corazón que como amenaza para él. El joven no respondió, cerró los ojos. Su primer impulso fue darse la vuelta, pero entonces algo más fuerte que el miedo, que la rabia, que el luto, la empujó hacia él. Aquel cuerpo joven y vencido tenía la misma edad que su hijo nunca nacido, y la flecha clavada en su carne se parecía demasiado a la que sacaron del pecho de Ethan. Una hora después, Tahu, así se llamaba, yacía sobre una manta junto al hogar de Ellen mientras ella hervía agua y preparaba vendas con las sábanas viejas del desván. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que no podía dejarlo morir allí como a un perro. La fiebre lo devoraba, murmuraba en una lengua que ella no entendía, y sin embargo, en sus ojos, cuando lograba abrirlos, no había más que desorientación, y algo que se parecía mucho al miedo. Ellen trabajó toda la noche, en silencio. Sacó la flecha con manos firmes, limpió la herida, detuvo la hemorragia. Pensaba en Ethan, pensaba en todo lo que le habían quitado, pero también pensaba en la verdad que nadie se atrevía a nombrar, que su esposo había cruzado la frontera sin permiso con un rifle en la espalda, que no todos los muertos eran inocentes, y que a veces la justicia no tiene el rostro que esperamos. Cuando por fin se dejó caer sobre la silla junto al fuego, el sol comenzaba a asomar por entre los pinos. Cerró los ojos un instante, respiró profundo, y entonces, desde fuera, el olor a humo la despertó de golpe. Salió corriendo. El campo ardía. Las llamas se elevaban desde el trigo seco. El viento soplaba con furia. No había rastro de accidente. Era fuego encendido a propósito. Un mensaje claro y cruel. Habían visto al joven comanche entrar y ahora respondían. Ellen no gritó, no pidió ayuda, no lloró. Solo miró su tierra consumirse y supo, con terrible certeza, que su mundo jamás volvería a ser el mismo.
El humo aún colgaba sobre la tierra cuando llegaron. Ellen no había dormido. Desde que las llamas devoraron su campo, permaneció sentada en el umbral de la casa, con la piel tiznada de ceniza y las manos cruzadas sobre las rodillas. A su alrededor, el trigo era ahora una alfombra de carbón. Cada surco que ella y Ethan habían sembrado juntos, convertido en polvo. Cada grano de esperanza, borrado por la venganza de otros. Los oyó antes de verlos. Cascos de caballo, botas sobre tierra seca, voces que no se molestaban en bajar el tono. 4 hombres, todos de Red Hollow, ninguno un extraño. De hecho, 2 de ellos, Reuben Coyle y Jack Himes, habían compartido mesa con ella en Navidad. Uno había sostenido a su perro cuando lo vacunaron, otro le arregló la rueda del carro después de una tormenta. Y sin embargo, ahí estaban, con los rostros endurecidos por la certeza de estar haciendo lo correcto. Travis Dane, el que siempre hablaba por los demás, desmontó primero. Caminó con paso firme, como si le perteneciera el terreno que pisaba. «No somos idiotas, Ellen», dijo, sin molestarse en saludar. «Sabemos que lo trajiste aquí, sabemos quién es». Ellen no respondió. Sus ojos no lo buscaron. Solo siguió mirando la tierra negra que aún echaba humo. Ni siquiera trató de justificarse. ¿Para qué? A esas alturas, la verdad ya no importaba. Travis se acercó un poco más. «No vamos a permitir que escondas a un salvaje bajo este techo. Si lo haces otra vez», hizo una pausa, como si esperara una reacción que no llegó. «No quedará nada». Uno de los otros escupió al suelo. Otro le lanzó una mirada de advertencia, no a ella, sino al bosque. Sabían que el joven comanche seguía cerca, pero no lo buscaron. El incendio ya había sido suficiente advertencia. Luego se marcharon, sin amenazas directas, sin gritos. Lo peor no necesitaba ruido, solo el olor del maíz perdido, y la certeza de que en ese pueblo los lazos se rompían con fuego. Cuando el sol empezó a bajar, Ellen entró en la cabaña. Tajú dormía en el piso, cubierto hasta el pecho con una manta de lana. Respiraba con más calma, la fiebre había bajado. No sabía nada del incendio, ni del precio que ella estaba pagando por una decisión que aún no terminaba de entender. Se sentó junto al fuego apagado. Se permitió inclinar la cabeza hacia las manos y ahí, sin emitir un solo sonido, empezó a llorar. Lloró por el campo, por la pérdida, por Ethan. Pero más que nada, lloró por la vergüenza. No por lo que había hecho, sino por quienes creía conocer. Por las caras que un día compartieron pan en su mesa y ahora queman sus campos en nombre de una falsa justicia. Y mientras las lágrimas mojaban sus dedos, una idea empezó a formarse, sorda y amarga. Si hasta aquí la habían golpeado por ayudar, tal vez valía la pena seguir ayudando. Porque si su tierra ya no era suya, al menos su alma sí lo era todavía. Pasaron 3 días desde el incendio. 3 amaneceres sin campo, sin gallinas, sin noticias del pueblo. Ellen vivía entre las cenizas y el silencio, con los pasos medidos y la mente enredada entre preguntas sin respuestas. No volvió a acercarse al maizal destruido. No porque no pudiera, sino porque no soportaba mirar lo que había perdido por algo en lo que, en teoría, ni siquiera creía. Tajú apenas se movía. Dormía largas horas, sudando a ratos, murmurando en sueños. Pero esa tarde, cuando la luz dorada del sol se colaba entre las tablas de la pared, Ellen lo oyó hablar. «Tu esposo murió», dijo él, con la voz apenas audible, casi quebrada, «porque mató primero. No era yo el que vino armado, solo defendía lo mío». Ellen se detuvo en seco. Tenía un cuenco en la mano, agua caliente con raíces hervidas. No dijo nada al principio, ni siquiera lo miró. Pero algo en su interior se rompió o se liberó, no estaba segura de cuál. No era la primera vez que pensaba en esa posibilidad. Ethan había cruzado la línea del río buscando ganado perdido, o eso había dicho, pero llevaba su rifle viejo y estaba solo.
El cuerpo de su esposo llegó a casa sin su sombrero, con polvo en las botas y con una flecha en el pecho. Los hombres del pueblo no preguntaron, se limitaron a odiar. Y ella, en su dolor, aceptó ese odio como una manta. Pero ahora, ese joven, acostado en su piso, con voz débil pero mirada firme, le devolvía una verdad que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Lo miró por fin. No había rabia en su rostro, tampoco desafío. Había una calma extraña, una sinceridad que dolía más que cualquier grito. «Te irás mañana al amanecer», dijo Ellen, con la voz controlada, casi sin emoción. Tagú no respondió, solo asintió levemente, como si lo entendiera, como si ya lo hubiera aceptado antes incluso de escucharla. Esa noche el cielo se cubrió de nubes pesadas. Ellen no durmió, se quedó despierta junto al fuego, mirando la silla vacía que solía ocupar Ethan, y después la puerta cerrada. Algunas decisiones no se toman con palabras, se gestan en el corazón, en el lugar donde la culpa y la verdad se encuentran. Al filo de la madrugada, cuando el gallo aún no cantaba, Ellen se acercó a la entrada de la casa. Llevaba una bolsa de tela entre las manos. Dentro, pan duro, un cuchillo, un poco de tabaco envuelto en papel y una manta. Sobre todo, llevaba un viejo rifle de madera oscura, el de Ethan, que no había tocado desde su muerte. Tagú estaba de pie, listo para irse. Su rostro era sereno, no parecía débil, aunque todavía le dolía el hombro. Se acercó con respeto, sin exigir, sin preguntar. Ellen extendió la bolsa hacia él. «Por si decides caminar lejos», dijo, sin mirarlo directamente. Tagú la tomó. Luego, sin decir palabra, sostuvo su mano, no como quien se despide, sino como quien agradece con todo el cuerpo por algo que no puede nombrar. Y entonces no se fue. Se sentó en el porche, justo al lado de la entrada, con la bolsa a un lado y el rifle a los pies. Como si entendiera que, al quedarse, no solo arriesgaba la vida, sino que también empezaba a formar parte de algo más profundo que un refugio. Ellen no lo echó, no volvió a hablar esa noche, solo se sentó a su lado, con los ojos clavados en el horizonte que empezaba a aclarar. En ese silencio nació algo nuevo, no esperanza en el sentido habitual, sino algo más real, la decisión de no seguir huyendo. Y cuando el sol se alzó sobre las ruinas del campo, Ellen supo que, desde ese momento, ya no estaba sola, ni era la misma mujer que enterró a su esposo. Había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. El pueblo de Red Hollow no cambió de un día para otro. Las casas seguían allí, firmes y polvorientas. Las mismas miradas tras las cortinas. Los mismos hombres en las sillas del porche, hablando sin levantar la voz. Pero Ellen lo supo al instante. No era el pueblo el que debía cambiar primero. Era ella. Al amanecer, se vistió con ropa limpia, no por vanidad, sino por decisión, y se trenzó el cabello como solía hacerlo cuando acompañaba a Ethan a vender calabazas al mercado. Tau la observaba desde el porche, sentado con las piernas cruzadas, el hombro aún vendado, pero con el rostro sereno. No preguntó nada, ya lo sabía. Cuando Ellen tomó las riendas del caballo y colocó la silla, él caminó lentamente hacia ella. «¿Vas sola?» «No», respondió ella sin mirarlo. «Vienes conmigo». Tau no llevaba armas, solo la misma bolsa de lona, ahora vacía. Caminó a su lado mientras ella montaba. Nadie en el pueblo esperaba verlos así, juntos, sin miedo, sin permiso. El depósito del alguacil era el único edificio de ladrillo de Red Hollow. Un cubo áspero con una sola puerta y una ventana que daba al establo. Allí solían reunirse los que creían tener voz. Travis Dane y los suyos estaban dentro, como siempre, bebiendo cerveza barata y riendo con ruido suficiente como para que todos supieran que estaban ahí. Ellen empujó la puerta sin golpear. Entró sin prisa, como quien pisa su propia casa. El murmullo cesó al instante. 4 hombres levantaron la mirada. Travis tardó un segundo en reconocerla, luego sonrió de lado. «Mira quién volvió. ¿Vienes a pedir perdón, Ellen?» Ella no respondió.
Caminó hasta el centro de la sala, luego se detuvo. «Sé lo que hicieron», dijo, con voz firme. «Quemaron mi tierra. Pensaron que me iban a callar, que me iban a doblegar, pero aquí estoy». Uno de los hombres rió por lo bajo. Otro se giró hacia Travis esperando reacción, pero Ellen no se inmutó. «No me arrodillaré más», continuó. «No voy a obedecer una ley que solo protege a los que gritan más fuerte». Fue entonces cuando la puerta volvió a abrirse, y Tau entró. Nadie se movió, nadie habló. El joven comanche no dijo una palabra, solo se paró detrás de ella, derecho, silencioso, con la frente en alto, no con desafío, sino con dignidad. Travis apretó los labios, el gesto burlón desapareció. Algo se quebró en su mirada, no miedo exactamente, pero sí la incomodidad de verse expuesto frente a alguien que no temía. «¿Esto es una amenaza?», murmuró uno de los hombres con voz más baja. «No estamos aquí para pelear», dijo Ellen. «Estamos aquí para decirles que no les tenemos miedo». El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio habitual de respeto forzado ni de espera tensa. Era un vacío que se abría bajo sus pies, como si el viejo orden que habían construido, a base de temor, rumores y fuego, se resquebrajara de golpe. Fue uno de los más jóvenes, Peter Malley, el primero en mirar al suelo. Luego se levantó sin decir palabra y salió. Poco después, Jack Hames lo siguió. Ninguno miró atrás. Travis los vio marcharse, pero no los detuvo. Luego se quedó solo con Reuben, que no podía sostener la mirada de Ellen. Y así, sin disparos, sin insultos, sin puños, la estructura del poder se quebró. Porque a veces la valentía no grita, solo se presenta, sin permiso. Y eso, en un pueblo como Red Hollow, era más potente que cualquier arma. Ellen dio media vuelta, Tau la siguió. Salieron juntos bajo la luz del mediodía con paso tranquilo, como quien regresa de haber hecho lo que debía. No eran héroes, pero habían dicho basta, y a veces eso basta para cambiarlo todo. Una semana después, la tierra quemada ya no parecía una herida abierta. Las primeras lluvias de primavera habían empapado el suelo, y el aire traía el olor fresco del barro y las hojas. La cabaña de Ellen seguía siendo la misma, austera, de madera oscura y ventanas pequeñas. Pero algo había cambiado, algo en el aire, en la forma en que los pájaros volvían a posarse sobre la cerca recién construida, o en la manera en que los vecinos, antes silenciosos, comenzaban a cruzar el camino sin bajar la vista. Las mujeres del pueblo llegaron en silencio, sin avisos ni grandes palabras. Llevaban en las manos palas, cestas con semillas y algo más fuerte que la compasión, respeto. Ellen las recibió sin sorpresa, como si supiera que tarde o temprano llegarían. Nadie preguntó por Taju, nadie dijo su nombre en voz alta, pero todas sabían que vivía allí. Lo veían, al fondo del campo, levantando postes, reparando la acequia, trabajando sin descanso. Lo veían, y ya no lo veían como enemigo, sino como alguien que pertenece, aunque no sea suyo, como parte de una historia que no se puede borrar. No hablaban mucho, ni él ni Ellen, pero entre ellos había nacido algo más firme que el amor a primera vista, un acuerdo tácito, una lealtad silenciosa, un pacto de vida compartida. Él reconstruyó la cerca con sus propias manos, utilizando maderas que recogieron juntos en el bosque. Ella, por las noches, sacaba un libro de lectura básica y le enseñaba a leer palabras en inglés, señalando con el dedo y pronunciando con paciencia. A veces él repetía, a veces solo escuchaba, pero cada noche su mundo se hacía un poco más amplio. Los días comenzaron a tener forma. A las 5, el café. A las 6, el campo. A mediodía, sopa caliente con pan partido. Por las tardes, semillas en la mano, tierra entre los dedos. La rutina no era castigo, era raíz, era hogar. Una tarde, mientras Ellen recogía leña cerca del porche, un niño del pueblo se acercó. Tenía el cabello rubio enmarañado, las botas llenas de barro y las manos vacías. Miró a Ellen con timidez, pero sin miedo. «¿Puedo...?»
dijo, señalando con los ojos el pan que ella estaba partiendo. Ellen lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. No era la primera vez que un niño aparecía, pero sí era la primera vez que alguien se atrevía a mirar de frente. «Siempre habrá pan mientras haya manos limpias que trabajen», dijo extendiéndole un trozo. El niño lo tomó con las dos manos, casi con reverencia. Entonces, Taju se acercó desde el huerto. Se quedó detrás de Ellen, alto, sereno, observando. Luego repitió su frase en su lengua, con voz suave pero firme. No porque el niño lo entendiera, sino para que la recordara, para que supiera que las palabras importantes se dicen más de una vez. El niño lo miró, luego a Ellen, y asintió. Y en ese gesto simple, en ese pan compartido entre manos diferentes, en ese silencio sin barreras, algo se selló, algo más grande que la venganza, más duradero que el miedo. Red Hollow no cambió de pronto, pero cambió. Ya no por las decisiones de los que gritaban más fuerte, sino por el ejemplo silencioso de dos personas que eligieron no odiar, aunque lo hubieran perdido todo. Y en el centro de esa nueva raíz estaba un campo, una cabaña y dos personas que, sin haberlo planeado, habían empezado de nuevo.